va a ser resuelto con beta bloqueantes. Beta bloqueantes como timolol en nuestro medio, levobunolol o betoxalol afuera. Cualquiera de esos beta bloqueantes va a inhibir la producción de humor acuoso en el epitelio ciliar. Dorzolamida es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Este va a inhibir el pH. Al inhibir el pH del humor acuoso, inhibe la producción. Y ustedes acaban de ver recientemente que los agonistas de las prostaglandinas, como el anaprost, entre otros, también puede ser benéfico en lo que es el tratamiento del glaucoma. Este es el tratamiento más adecuado, si quieren ustedes, más eficaz. Como nosotros estamos hablando de los agonistas colinérgicos, pues hablamos de los agonistas directos e indirectos. Yo les voy a preguntar de acuerdo al tema estos fármacos, pero el tratamiento más eficaz indudablemente es este que traigo a colación. Bien. En el aparato digestivo, el hilio paralítico postoperatorio y en el megacolon congénito es útil el betanecol, de lejos, con más aplicación. En la esofagitis por reflujo, creo que ya les comenté, puede tener cierta utilidad. Digo cierta utilidad porque imagínense ustedes, esofagitis por reflujo. ¿Qué es lo que va a hacer este fármaco? Va a aumentar el peristaltismo y por supuesto va a vaciar el contenido del esófago al estómago, del estómago al intestino, pero no va a aumentar el tono de la esfínter. Por tanto, el contenido del estómago, ácido clorhídrico, va a avanzar al esófago que no está creado para ponerse en contacto con el ácido y va a cambiar el epitelio del esófago. Va a haber una metaplasia que puede seguir avanzando hasta lesionar y defenderse este epitelio y poder tener otro tipo de, no solo metaplasia, sino un CA, por ejemplo. Entonces, será imprescindible aumentar el tono del esfínter con fármaco, disminuir la producción de ácido clorhídrico con inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, o una cirugía que resuelva de manera efectiva. ¿Sí? Entonces, un fármaco colinomimético no va a resolver el problema del esofágitis por flujo. No es un fármaco adecuado. Sí, en la retención urinaria no obstructiva, sí, en la vejiga neurogénica, betanecol por vía oral mucho más adecuado. 10, tiene de 5 miligramos, tiene de 10 miligramos, 3 veces al día, o por vía subcutánea, 5 miligramos 3 veces al día. La neostimina como fármaco de acción indirecta inhibidor de la acetilcolinesterasa se puede administrar por vía subcutánea. Y a nivel de las glándulas salivales, sobre todo pilocarpina, como decíamos antes, es indicado en la serostomía y en el síndrome de Sjögren se administra por vía oral en comprimidos. El detalle de la pilocarpina es que no es selectivo. El detalle de la pilocarpina es que cuando no la administras por vía tópica en el ojo, que es netamente local, su acción en el glaucoma o en la producción de lágrimas, si quieres, y te lo tomas en tabletas, pues ese efecto sistémico de la administración en tabletas sistémico te va a producir a nivel gastrointestinal aumento del peristaltismo. Y ese peristaltismo te va a producir dolor, va a producir secreción, dolor, lo que se va a manifestar en un disturbio gastrointestinal para el paciente. No es selectivo, entonces. Serostomía, síndrome de Sjögren y por vía tópica, glaucoma en gotas o insertos oculares. Cismelina, ya les había dicho también, es más selectivo. Más selectivo en el sentido de que va a actuar sobre las glándulas salivales. Es un efecto prolongado y selectivo, de tal suerte que va a tener menos efectos adversos. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria. Va a condicionar formación de anticuerpos. Los anticuerpos van a estar dirigidos contra los receptores nicotínicos.
Estos anticuerpos van a internalizar sus receptores. Por tanto, la unión con el receptor nicotínico acetilcolina, van a dar una mala respuesta en cuanto a lo que es contracción muscular. Esta contracción muscular va a ser, muchachos, a ver, Paco Vargas, tienes que entrar con tu correo institucional, porque ahorita me interrumpes la clase. Me he tomado el trabajo de venir acá al classroom que tú tienes del año para que no me puedas interrumpir, ¿sí? Por tanto, no te voy a admitir. Entra con su correo institucional ya. Para esto he cambiado de classroom, para que no me interrumpan a cada momento. Ingresen con su correo institucional. Ordenemos, ¿no? Por Dios. Entonces, obviamente será bueno pues un tratamiento inmunosupresor de pronto. A medida que la evolución natural de la enfermedad sigue su curso, el compromiso muscular va a ser mucho mayor. Va a haber debilidad inicialmente de los músculos de cabeza y cuello y posteriormente músculos de las extremidades. La sintomatología entonces va a ser así, va a avanzar. Cuando el paciente llega al consultorio, generalmente hay tosis bipalpebral, hay debilidad para levantar la cabeza. Es ahí que el médico va a hacer un diagnóstico diferencial, como les decía, con una parálisis periódica hipopotasémica o cualquier alteración como una polimiositis. Hará una electromiografía, tendrá a la mano todos los exámenes complementarios y finalmente se quedará para hacer un diagnóstico diferencial con placa motora y ahí va a utilizar el hidrofonio. El hidrofonio es un alcohol derivado del amonio cuaternario. Tiene una vida media corta, por tanto se lo va a administrar por vía parenteral. Las ampollas vienen de 2 miligramos. Se lo administra por vía endovenosa en una ampolla de 2 miligramos y debemos esperar a ver el resultado. Y el resultado es espectacular en relación a la evolución. La evolución es casi inmediata y dura corto periodo de tiempo. Pero ese corto periodo de tiempo nos va a servir para hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? A veces es necesario, cuando no vemos una respuesta, administrar otra ampolla, hasta 4 ampollas. Después de eso, si no hay resultado, pues es que el diagnóstico es negativo, no es una miastenia grave. No sirve el hidrofonio como tratamiento por el tiempo de duración. No podríamos nosotros tratar con hidrofonio porque va a durar apenas 10 a 15 minutos. Sin embargo, el hidrofonio puede servir como evolución del tratamiento. ¿Cómo así? ¿Recuerdan ustedes lo que les decía yo que existía en la placa motora cuando la nicotina existía en concentraciones altas y tóxicas? ¿Qué es lo que había? ¿Qué había, muchachos? Si no se acuerdan, pues ni modo, ¿no? Se quedan con que es útil para la evolución del tratamiento. Eh, la neostigmina también, al igual que la piridostigmina, la vamos a utilizar en el tratamiento. Estos son carbamatos. La hidrólisis de la acetilcolinesterasa dura un periodo de tiempo más prolongado. Entonces estamos hablando de la neostigmina entre 2 a 4 horas y la piridostigmina entre 3 a 6 horas. La respuesta y la accesibilidad van a hacer que nosotros escojamos o piridostigmina o neostigmina. Para algunos otros aún existe anbenonio, que es mucho más antiguo, pero que dura mucho más tiempo. El más usado es neostigmina. Recuerden ustedes que estos inhibidores de la acetilcolinesterasa se van a usar siempre que el paciente esté activo, siempre que el paciente esté
en su horario laboral. ¿Hasta qué hora más o menos? Pues hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que es el tiempo de laboral. Después de eso ya no es necesario administrarlo. Entonces serán suficientes 3 administraciones de 4 horas o de pronto 2 de 6. Quiero decirles, no será necesario administrarle una dosis a las, a las 10 de la noche. El metilsulfato de neostigmina también es útil para la reversión del bloqueo neuromuscular anestésico. Se va a administrar por vía parenteral. Cuando hablábamos del hidrofonio, les comenté que tenía un efecto tanto muscarínico como nicotínico. Entonces, décadas atrás, el hidrofonio, a través de los receptores M2, no solamente tiene efecto en la placa motora, no solamente contrae el músculo esquelético, sino que por efecto M2 va a producir bradicardia. Esto hizo que en algún momento fuera efectivo en la taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Actualmente tenemos adenosina y verapamilo o diltiazem para tal efecto. Ya ha quedado en desuso esa indicación de la taquicardia supraventricular paroxística, por tanto para mí no es importante, simplemente se los menciono, porque si no lo hago probablemente digan que lo hice de manera incompleta, no es relevante, yo no lo nombraría. Dentro de las otras aplicaciones, la intoxicación por antimuscarínicos. Uno de los antimuscarínicos, de hecho el prototipo es la atropina. Y la atropina impide, sobre todo en los niños que tienen una gran pérdida de calor por las glándulas sudoríparas y a nivel de las glándulas que se encuentran en cabeza, sobre todo, pérdida de calor, que es bloqueada por la ingesta accidental de atropina y que puede ser mortal por la desnaturalización de ciertas proteínas y que puede ser tratada con un solo fármaco que es terciario y que puede atravesar la barrera hematoencefálica y revertir los efectos centrales y no solo periféricos del bloqueo muscarínico. Sin embargo, fisostigmina puede tener efectos deleterios, por tanto, únicamente se va a administrar cuando sea preciso. Fisostigmina es el único fármaco que va a ser útil en la intoxicación por atropina. Atropina es terciario, por si acaso. Entonces, fisostigmina es el único terciario, es el único que puede revertir los signos de intoxicación terciarios también. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de M1 y M1 les decía que era muy importante en el efecto cognitivo en el sistema nervioso central? Pues estos inhibidores de la acetilcolinesterasa van a ser útiles en la enfermedad de Alzheimer. Antiguamente se utilizó Tacrine, pero por su toxicidad ha sido retirado del mercado. Actualmente tenemos 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa, donepezilo, ribastigmina y galantamina. De hecho, tienen diferentes selectividades, miren ustedes. Son inhibidores de la acetilcolinesterasa los 3, pero tienen alguna diferencia. Ribastigmina, además de inhibir a la acetilcolinesterasa, inhibe a la butirilcolinesterasa, la ribastigmina, y la galantamina no solo inhibe la acetilcolinesterasa, sino los receptores nicotínicos. En relación a la biodisponibilidad, 100% para el donepezilo, en tanto que la ribastigmina tiene un 40% de biodisponibilidad y galantamina 85-100%. La vida media de lejos para el donepezilo, 60-90 horas. Vida media corta para la ribastigmina y para la galantamina 2 y 5-8. Algo importante, estos fármacos en realidad ustedes como médicos generales no lo van a manejar, pero yo los traigo a colación un poquito para que entiendan lo que es biotransformación, lo que es citocromo P450, sobre todo que es importante, CYP3A4 y las interacciones medicamentosas. En relación al metabolismo hepático y a las interacciones CYP3A4,
Donepezil y galantamina se van a eliminar a través de la biotransformación fase 1, específicamente el CYP3A4, que, como ustedes saben, va a metabolizar más del 50% de los fármacos y más del 30% lo hace a través de CYP3A4, además de 2D6. Ustedes saben la relevancia que tiene cada una de ellas en específico. En tanto que ribastigmina no tiene metabolismo hepático, por lo tanto, la utilidad, el metabolismo a través de biotransformación fase 1 es casi nula. Su metabolismo va a ser a través de una eliminación renal y periférica. El mecanismo va a ser una reversibilidad para la acetilcolinesterasa, en tanto que ribastigmina lo hace a través de un mecanismo competitivo, y la galantamina, reversibilidad de la acetilcolinesterasa. Relacionado con el metabolismo BSI3A4, las interacciones medicamentosas de lejos van a estar relacionadas con SIP3A4, muchas más. ¿Cuáles? Todos los fármacos que van a requerir SIP3A4, tanto inductores como inhibidores. Y vemos aquí 3 inductores: rifampicina, fenitoína y carbamazepina. Estos 3 van a tener la factibilidad de poder reducir las concentraciones de donepezilo, en tanto que ketoconazol y mirina van a poder interactuar con donepezilo, pero incrementando su concentración. Como ribastigmina se elimina por vía renal, no tiene ninguna interacción a través de CYP3A4, sino que por su mecanismo de acción a través de la acetilcolinesterasa, el inhibidor que es precisamente la acetilcolinesterasa, lo van a hacer con los relajantes musculares como la galantamina y el donepezilo. Por eliminación renal, galantamina va a tener interacción con la digoxina y beta bloqueantes. Las contraindicaciones de los 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa están relacionadas con los receptores muscarínicos. ¿Cuáles? Vía M3 y M2 están contraindicados en el asma, en el EPOC, en la bradicardia y en el ulcus gastroduodenal activo. ¿Me entiende, verdad? Si es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, todos los efectos muscarínicos van a ser incrementados. Por tanto, puede producir más bradicardia. Si mi paciente tiene bradicardia o enfermedad del nodo sinusal, voy a aumentar el riesgo de bloqueo auriculoventricular si ya tiene enfermedad del nodo sinusal. Si mi paciente tiene asma bronquial, podré producir un cuadro agudo de asma bronquial o reactivar su EPOC. Si mi paciente tiene un ulcus, úlcera duodenal activa, pues voy a poder producir un sangrado. ¿Por qué un sangrado? Porque estoy activando la actividad glandular. Muy bien. De los efectos tóxicos. En relación a los colinamiméticos directos, no preocupa mucho, si quieren ustedes, los efectos tóxicos, porque el tiempo de acción de estos es breve. Entonces el tratamiento es sintomático con antagonistas muscarínicos, el tiempo que dura. ¿Cuáles son los fármacos? Son pilocarpina o ésteres de la colina o hongos. Y van a ser los mismos efectos muscarínicos: cialorrea, hipersecreción bronquial, broncoespasmo, vasodilatación cutánea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, urgencia para orinar o incontinencia urinaria, sudoración, hiperhidrosis. El tratamiento sintomático, en este caso atropina, por vía endovenosa por 5 a 15 minutos. Aquí no hay riesgo de parálisis respiratoria, no hay riesgo de muerte, no existe. El tiempo de duración va a ser muy cortito, entonces no implica riesgo de vida si quieren. Hay que sostener los signos vitales nada más. Todo lo contrario va a ser cuando hablemos de
intoxicación aguda nicotínica. Primero que son fármacos extremadamente lipofílicos y van a tener un efecto central. Segundo, que tienen un efecto a nivel ganglionar, es decir, que pueden tener un efecto tanto muscarínico como nicotínico, que puede ser mortal. ¿Con qué se pueden intoxicar? Se pueden intoxicar con insecticidas, pero insecticidas neonicotinoides. ¿Sí? Se puede intoxicar con derivados de la nicotina o se puede intoxicar con nicotina del cigarrillo. Los efectos a nivel del sistema nervioso central son inquietud, estimulación, temblor, convulsiones, coma. Recordemos que a nivel de la placa neural puede haber inicialmente contracción, pero posteriormente va a haber una parálisis por despolarización. Esa parálisis por despolarización va a llevar a un paro respiratorio. Entonces estos pacientes van a necesitar ser intubados por el tiempo que dure la intoxicación por nicotina. No hay manera, muchachos, alguien me preguntaba hoy en la práctica, no hay manera de revertir el efecto, la parálisis a nivel de la placa motora, a nivel del diafragma. No hay manera, no existe hasta ahora un mecanismo. Lo único es conectarlo al ventilador mecánico por el tiempo que dure la intoxicación. Como al principio del capítulo les dije, como se encuentran a nivel ganglionar, tenemos dos tipos de efectos. Un efecto simpático mimético, parasimpático mimético si quieren, y un efecto simpático mimético y otro parasimpático mimético. Entonces, a nivel gastrointestinal, lo que vamos a tener es aumento del peristaltismo, aumento de la actividad glandular, puede haber diarrea, puede haber incontinencia urinaria, puede haber incontinencia fecal. Y a nivel cardiovascular podrá haber hipertensión arterial, taquicardia y arritmias. Esto de cuánto es la dosis de nicotina, que es mortal, es bastante teórico. Pero ahí está, como teórico 4 miligramos, que es la cantidad que hay en 2 cigarrillos, sí, pero si no eliminaríamos el humo del cigarrillo, ¿verdad? Que se va a eliminar una dosis teórica. Y esto es nada más para poder entender por qué es que hay vómitos, por qué es que hay diarrea, por qué siendo efectos del sistema simpático y parasimpático los vamos a tener cuando hay intoxicación nicotínica. Y la respuesta es que es un efecto ganglionar. Entonces, recordemos que además de esto puede haber glucogenólisis, que puede el paciente tener hiperglucemia, que va a haber liberación de la adrenalina, que puede haber vasoconstricción, que va a haber un efecto antidiurético que conocemos y que el tratamiento va a ser absolutamente sintomático. Si hay convulsiones, habrá que darle diazepam o algún otro anticonvulsivante. Si va a haber una crisis hipertensiva, vamos a usar fármacos antihipertensivos, pero fármacos para crisis hipertensiva, no los sartán, no fármacos por vía oral, fármacos para crisis hipertensiva, como nitroprusiato o diazóxido. Lo más importante es darle un soporte ventilatorio para la parálisis respiratoria que va a tener y el paciente pues va a quedar impecable si le hacemos un soporte ventilatorio y un tratamiento sintomático. La intoxicación crónica de la nicotina se lo va a ver por un efecto a dos diferentes niveles. Imaginémonos la ingesta de un tabaquista de 20 cigarros, que es lo que habitualmente tiene un tabaquista consuetudinario, una cajetilla de cigarrillo todos los días. Cada cigarrillo tiene un efecto de 5 horas por 20. Todo el día tiene un efecto nicotínico.
todo el día tiene un efecto nicotínico a nivel gastrointestinal. Todas las glándulas están activas 24 horas, ¿sí? Ácido clorhídrico, glándulas salivales, glándulas bronquiales. Vámonos a las glándulas bronquiales. Esa actividad mucociliar, ese clearance, se pierde por el humo de cigarrillo y las agresiones. Entonces, a la inhibición del transporte mucociliar se va afectando y se atrapa el moco. Ese moco se va a, si quieren ustedes, infectar y me va a dar un proceso bronquial, una bronquitis crónica. El humo del cigarrillo, estas nitrosaminas, se van a producir carcinoma bronquial. Lógicamente, al que tiene el gen, al que tiene la predisposición. Y si el fumador no tiene la predisposición y si la pareja, pues a la pareja la que tenga. Si no tiene el gen, no le va a producir cáncer. Entonces, bronquitis, carcinoma bronquial o bronquitis crónica, por un lado. Cardiovascularmente, 24 horas de estimulación nicotínica me va a producir ¿qué? Vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, agresión del endotelio, donde ya no hay un equilibrio entre las fuerzas vasoconstrictoras y las fuerzas vasodilatadoras. No solo eso, sino que hay agregación plaquetaria, hay efecto fibrinolítico, ¿sí? Hay un efecto multiplicado de la aterosclerosis. Por tanto, esta aterosclerosis me va a acelerar una cardiopatía y enfermedad coronaria. Por tanto, el riesgo cardiovascular va a estar acelerado. ¿Sí? Esto es lo que vemos en la intoxicación crónica, en dos niveles. Será importante, por tanto, tratar de abandonar este hábito tabáquico. No puede existir un paciente diabético que tenga el hábito tabáquico, porque la presión arterial, ¿cómo debe estar? A ver, vámonos al corazón. Si yo fumo 20 cigarrillos al día, con una estimulación simpática sobre beta 1, con una estimulación sobre alfa 1, por la estimulación nicotínica, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco aumentada igual, presión arterial. Si además este paciente es diabético y tiene un proceso acelerado de aterosclerosis, por supuesto que no debe fumar. Si además es obeso, por supuesto que no debe fumar. No debe fumar si es diabético, no debe fumar si es hipertenso, no debe fumar si es obeso. El tratamiento va a ser entonces reemplazar a la nicotina en forma de chicle, en forma de parche, en forma de nebulizaciones o inhaladores. Estos van a ir a estimular a los receptores alfa beta 2 en el sistema nervioso central y lo que va a hacer inicialmente es disminuir el deseo de fumar. Hay un compuesto que ha sido muy observado, que es la vareniclina. Muy observado porque los pacientes han manifestado deseos, intentos suicidas en algunos casos. Entonces ha sido controversial, en algún momento se ha hablado de eliminarlos del mercado, pero es lo que hay. Esto es lo que se hace para evitar la intoxicación crónica de nicotina. ¿Qué de la intoxicación por inhibidores de la colinesterasa? Puede haber intoxicación por hidrofonio. 10 minutos dura su intoxicación. Y lo que te va a producir es un pequeño efecto en la placa motora y un pequeño efecto en M1, M2, M3, M4, M5. El tiempo de duración es corto, por tanto van a ser muy pocos efectos adversos. En relación a la intoxicación por carbamatos, el efecto va a ser un poco más duradero. Por tanto, en los casos en los que se requiera, el tratamiento será absolutamente sintomático. En los órganos fosforados. Los órganos fosforados, antes del proceso de envejecimiento, ya lo habían comentado esto,
puede ser aún susceptible de ser tratado con regeneradores de la colinesterasa. Después de eso, el enlace es absolutamente covalente, estable, si quieren, y puede durar días, semanas. Y en este caso, el tratamiento va a ser sintomático con atropina. Va a tener un efecto periférico y un efecto en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central va a tener diferentes grados de acuerdo a la cantidad del tóxico que tenga. En el ojo tendrá miosis. Lo podemos resumir, si quieren, a través de dumbbells, la mayor parte de los signos y síntomas que va a tener. Broncoconstricción, excitación, lacrimación, letargia y salivación. Les decía que en el sistema nervioso central varía dependiendo del grado de intoxicación, pero en la mayor parte de las veces vamos a tener inquietud, intranquilidad, convulsiones, hasta la depresión respiratoria. Mucha salivación, el paciente va a llegar con mucha salivación, con sibilancias por el broncoespasmo, con sudoración, náuseas, puede haber incontinencia urinaria, diarrea. A nivel nicotínico, pues a veces puede haber hipertensión arterial, no siempre, muchachos, pero lo que es manifiesto es una bradicardia que va a ser paradojal. A nivel muscular, puede haber aumento del tono muscular, más frecuente temblor o fasciculaciones. No todos presentan paro respiratorio. Generalmente el paro respiratorio se lo observa cuando la ingesta es en cantidades mayores. El tratamiento son tóxicos extremadamente lipofílicos. Entonces, lo primero es mantener la vía aérea permeable, mantener los signos vitales, A, B, C, ¿no? Lo que ustedes ya conocen. Hay que hacer una descontaminación, quitar la ropa, hacer un lavado y atropina como antagonista muscarínico. Una ampolla por vía endovenosa cada 5 a 10 minutos hasta producir la intoxicación. Eso de hasta producir la intoxicación es bastante efectivo. Para ustedes, ¿cómo sería? ¿Cómo sería objetivizar una intoxicación? ¿Cuál sería la mejor manera de objetivizar una intoxicación por atropina como antimuscarínico? Vamos otra vez, muchachos, vamos otra vez. Mi paciente intoxicado por órganos perforados desde ojos tiene unas pupilas mióticas, ¿ya? Si veo boca, hay salivación abundante, ¿sí? Si voy a pulmones, hay sibilancias, roncos. A nivel gastrointestinal, los ruidos hidroaéreos están hiperactivos. Puede venir con incontinencia urinaria, la ropa puede estar mojada, puede tener diarrea. En este estado va a llegar, ¿sí? Con la sintomatología que acabamos de comentar a nivel del sistema nervioso central. El tratamiento que le debemos de dar es inmediato. Si llega con dificultad respiratoria, pues habrá primero que, inclusive antes de descontaminar, conectarlo a un ventilador mecánico. Y empezamos con la toxinización, porque nosotros no tenemos regeneradores de la colinesterasa. Y si no tenemos el dato de cuántas horas han pasado desde que ingirió el órgano fosforado, probablemente tampoco administramos palidoxima, ¿no? Y administran la primera ampolla de atropina. ¿Cuándo se supone que debemos de tener la administración de atropina? Porque va a ser una cada 5 minutos hasta intoxicar. ¿Cuándo se supone que el paciente está intoxicado? ¿Qué tejido es el más sensible para demostrar que nuestro paciente ha evolucionado favorablemente y hasta aquí debemos
detenernos de administrar una ampolla de atropina cada 5 minutos y ahora sí le espaciamos cada 10 y ahora sí le espaciamos cada 15 o ahora sí le espaciamos cada 30 minutos. ¿Qué tejido es el más sensible? Y lo hemos Tejido pulmonar. tejido pulmonar es uno muy sensible. Entonces, si nos vamos a tejido pulmonar y ya no hay sibilancias, ¿sí? Ya no hay esa broncorrea, está más limpio el pulmón, uno, está bien, y espaciamos a 10. ¿Algún otro tejido sensible? ¿Cómo estaba la frecuencia cardíaca? ¿Cómo estaban las pupilas? ¿El ojo será sensible? Estaba miótica, ahora está midriática. ¿Sí es un tejido sensible? Sí, doctora. Midriasis. Frecuencia cardíaca. 90. ¿Sí me detengo? ¿Sí me detengo? La midriasis no es un tejido sensible. No, porque una sola ampolla de atropina en el ojo puede producir midriasis por 3 días. La primera ampolla de atropina me va a producir midriasis y probablemente no sea un reflejo de la evolución del efecto antimuscarínico real. Sí el efecto a nivel pulmonar, sí el efecto a nivel de corazón. A medida que está elevándose por encima de 80, 90, pues sí ya puedo detener la atropina. El hecho de que a nivel de pulmonar, de pulmones, no exista vigilancia y en el filtro de su ronco sí clínicamente me está manifestando que estoy deteniendo los efectos muscarínicos, pero el efecto en el ojo no traduce una mejoría clínica, porque la primera ampolla de atropina me va a producir midriasis por 72 horas. Muy bien, sigamos entonces. ¿A qué voy? A que hay tejidos muy sensibles, pero hay otros que te pueden falsamente manifestar un efecto que tú crees que es por intoxicación atropínica y que nada más la primera ampolla te va a producir ese efecto de midriasis y no te va a reflejar un efecto de intoxicación neta. En relación a los regeneradores de la colinesterasa, hay pralidoxima por viento venoso y por vía, la que utilizamos, la que se utiliza, porque nosotros no tenemos, no, nunca lo vamos a utilizar, la que se utiliza en la intoxicación por órganos fosforados es por viento venoso. Se debe administrar 1 o 2 gramos cada 6 horas. Hay nomogramas, se puede administrar dosis por peso. Pralidoxima y obidoxima se administra para el efecto de regeneración periférica de colinesterasa. Y diacetilmonofilma es la única que va a regenerar la colinesterasa en el sistema nervioso central. Bien. No solo para los órganos fosforados, sino para el gasarín, pralidoxima puede ser útil para en una profilaxis, por ejemplo, de este gas tóxico, ¿no? La exposición crónica a los órganos fosforados va a producir una neuropatía desmielinizante. El prototipo de estos tóxicos es el fosfato de hidroxilo. Además, se habla en la intoxicación aguda de un síndrome intermedio. En algunos libros ustedes van a hablar del síndrome intermedio. Ese síndrome intermedio es la parálisis de los músculos desde faringe hasta toda la vía respiratoria. Síndrome intermedio, le hablo, parálisis respiratoria aguda. Y a la desmielinización crónica y a la desmielinización de axones es la exposición crónica a los órganos fosforados. Vamos resumiendo, muchachos.
de los fármacos de acción directa, la acetilcolina es utilizado como miótico en gotas oftálmicas, ya les había comentado, en cirugía para cataratas. El betanecol es el único que utilizamos acá, retención urinaria no obstructiva. El carbacol, tópico en el tratamiento para el glaucoma. Pilocarpina se utiliza en el tratamiento del glaucoma. De los de acción indirecta, anbenonio antes, neostigmina más usado, sobre todo en la miastenia gravis, al igual que la piridostigmina. Demecario se utilizó en el glaucoma. Hidrofonio, dos aplicaciones, ¿ya? Hidrofonio como diagnóstico de la miastenia gravis y hidrofonio como la evolución del tratamiento. En la crisis colinérgica y en la crisis miasténica. Como no me han comentado, pues ahí lo dejamos. Galantamina en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Neostigmina en el tratamiento de la miastenia y como antídoto para medicamento tipo curario, para la reversión del anestésico. Ya hemos hablado. La fisostigmina, dos cosas de la fisostigmina. Es terciario, ¿sí? Es terciario. Entonces, en la intoxicación por anticolinérgicos es el único que te va a revertir los efectos en el sistema nervioso central. Es el único. Y puede ser útil también para el glaucoma. ¿Qué más? Tacrine, yo nunca lo voy a preguntar, pero antes se utilizó para la enfermedad de Alzheimer. Actualmente solo vamos a hablar de los 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa útiles actualmente por su efecto sobre M1, que tienen aplicación en el Alzheimer, ¿no? Donepezilo, galantamina y donepezilo, galantamina y ¿cuál es el otro? Donepezilo, galantamina, se me ayuda. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Antagonistas. Me voy a adelantar. Mañana me puedo prolongar hasta las 9, pregunto. ¿O tienen alguna clase? Sí, doctora. ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Estoy compartiendo? Aún Sí, no se ve. doctora, pero se ve negro. Ahora sí. Los anticolinérgicos se van a dividir igual que ahora los hemos visto, en antimuscarínicos, en antinicotínicos y representadores de la colinesterasa. Los antimuscarínicos en selectivos M1, porque solo hay M1 y no selectivos. Y los antinicotínicos en bloqueadores ganglionares y bloqueadores neuromusculares. Vamos con los antagonistas de los receptores muscarínicos. Primero, para que no se complique mucho, muchachos, cuando hablemos de antagonistas de los receptores muscarínicos, porque ustedes cuando los vean para el examen se les va a confundir todo. Cuando hablemos de antagonistas de los receptores muscarínicos, específicamente, con algunas excepciones,
son los mismos efectos que un agonista simpático mimético, ¿ya? Con algunas excepciones. Llegado el momento en el examen, es probable que se confunda. Entonces, recuerden que cuando hablamos de antagonistas muscarínicos, el efecto es muy similar a un agonista simpático mimético. Efecto, obviamente, en la placa motora. Dicho esto, lo que van a hacer es bloquear los efectos de la descarga autonómica parasimpática. Tenemos un prototipo. Este es el fármaco que más he estudiado, es la atropina. Lo que va a hacer la atropina es prevenir los efectos de la acetilcolina. Ojo con esto. Lo previene mediante un bloqueo de su unión a los receptores muscarínicos. Pero vamos a ver que actúa en realidad como agonistas inversos. ¿Sí? Esto lo vamos a decir después. Entonces evita el bloqueo, actúa mediante un bloqueo de su unión a los receptores muscarínicos en las células efectoras de las uniones neuroefectoras parasimpáticas y simpáticas colinérgicas en los ganglios periféricos y en las neuronas del sistema nervioso central. Poco bloqueo en los receptores nicotínicos. Los antagonistas del amonio cuaternario son hidrofílicos y tienen un mayor grado de actividad de bloqueo nicotínico. Y lo que van a hacer es interferir en la transmisión ganglionar o bloqueo neuromuscular. En las uniones neuroefectoras parasimpáticas y simpáticas colinérgicas pueden además darse unas respuestas paradójicas. Debido a que el bloqueo de los receptores presinápticos, o sea, de regulación o retroalimentación, si quieren ustedes que lo comentamos en el primer capítulo, generalmente aumentan la liberación del neurotransmisor. Los efectos presinápticos de los antagonistas pueden contrarrestar su bloqueo de los receptores posinápticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que, por decirles, presináptico para que me puedan entender con el parasimpático, presináptico alfa 2 sobre el efecto muscarínico alfa 2 era de disminuir la liberación de acetilcolina, pues un antagonista lo que va a hacer es aumentar la liberación de acetilcolina. A eso se refiere. A eso se refiere con que el bloqueo de los receptores presinápticos quizás aumenta la liberación del neurotransmisor. Por tanto, el bloqueo puede contrarrestar el efecto del antagonista posináptico. Clasifiquémoslos. Alcaloides naturales, ésteres del ácido trópico con base nitrogenada terciaria. Al decir todo esto, estamos diciendo que estos fármacos van a tener un efecto central y periférico. ¿Ya? Son naturales. Atropina, L-iosiamina, derivados de la topabeladona y de purestramonio. Y la escopolamina, L-iosina, derivado del iosiamos níger. Estos son naturales. Y los semisintéticos terciarios siguen siendo terciarios, por tanto también van a atravesar la barrera hematocefálica, aunque algunos solo los utilizamos por su efecto periférico. Pirenzepina lo tengo en rojo porque pirenzepina es el único selectivo M1. ¿Sí? Diciclomina, omatropina, tropicamida, benzotropina, dipterideno y trioxipinidilo. Todos estos son semisintéticos terciarios. ¿Sí? Todos ellos los vamos a utilizar por su efecto en el sistema nervioso central y su extensión, que es el ojo. Todos ellos tienen aplicación terapéutica. De hecho, benzotropina, dipterideno y trioxipinidilo están indicados en el Parkinson. Diciclomina, omatropina y tropicamida son utilizados en el ojo.
Y pirenzepina es el único selectivo M1 que se utilizó y aún tendría cierto, está en estudio si quieren, junto con la telencepina, por su potencial aplicación como inhibidor de la secreción de ácido clorhídrico. Muy bien. Semisintéticos cuaternarios. Cuando hablamos de semisintéticos cuaternarios, estos únicamente tienen aplicación periférica. Los vamos a escoger, por tanto, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Son más selectivos. Bromuro de metescopolamina, butilbromuro de escopolamina, propantelina y glucopirrolato. Todos los vamos a escoger porque tienen un efecto a nivel gastrointestinal. ¿Qué van a hacer? Disminuir el peristaltismo. Tienen el efecto contrario al efecto M3 que habíamos comentado. En el esfínter, en la actividad glandular, en la actividad vesical, en la actividad del esfínter gastrointestinal o vesical. Por eso los vamos a utilizar. Estrés del ácido trópico cuaternario, bromuro de ipratropio y tiotropio. Estos dos tienen aplicación básicamente a nivel del músculo lisobronquial. Se utilizan en el EPOC. Broncodilatación es su efecto. Carifenacina y solifenacina tienen una aplicación en el músculo lisobesical. Vamos. Muchachos, vayan clasificando los fármacos. Estamos hablando de un solo capítulo. Ya con el capítulo anterior y ya hay mucha confusión. En cada capítulo yo solo voy marcando en rojo los que vamos a utilizar, ¿ya? Si ustedes no hacen una clasificación en cada capítulo, no solo con los agonistas polinérgicos y los antagonistas, o los agonistas de acción directa y los agonistas de acción indirecta, y los simpático-miméticos y los antagonistas adrenérgicos, si no hacen una clasificación, el día del examen va a haber una confusión absoluta y completa. Si hoy, en este capítulo o en el anterior, no me pueden responder una simple cosa como es el hidrofonio, no me quiero imaginar lo que va a pasar en el primer parcial, que es tan sencillo. Entonces, no les vaya a pasar algo malo en el primer parcial, que se tiene que sacar un 90, 95, porque el segundo parcial se complica más y el tercer parcial ni hablar. Ya vayan clasificando los fármacos. La mejor manera de no tener confusión en un examen es clasificar. La primera hoja siempre de su capítulo es una clasificación. Les traigo esta colación nada más para que recordemos los receptores más importantes, M1, M2 y M3. No debería, porque se supone que ustedes ya los tienen de memoria en el tema de introducción. M1 en el sistema nervioso central, ya lo hemos visto hace rato como agonistas y su aplicación en el Alzheimer. Ya sabemos que M1, M3 y M5 a través de GQ, fosfolipasa C, tienen mayor actividad de trifosfato inositol y diacilglicerol. Ahora hablamos de agonistas y decimos que M1 está relacionado con pirecepina, telencepina, diciclomina, trihexiphenidilo, y que ahora los vamos a clasificar como terciarios y cuaternarios. ¿Sí? Que M2 es corazón y que no tenemos ningún fármaco antagonista. Que M3 es otro de los receptores que puede ser potencialmente bloqueado por fármacos antagonistas. Carifenacina y sulfenacina como fármacos antagonistas del músculo lisovesical, oxibutinina y tolperodina también. El fármaco más estudiado como antagonista es la atropina, y ahí tienen ustedes la potencia en relación a los otros fármacos antagonistas. Miren ustedes, atropina 1 y derfinacina 70 para los receptores M1, M3 y M1, M2 y M3. Absorción.
Sin lugar a dudas, cuando hablamos de fármacos terciarios, la absorción es de lejos mucho mejor que los cuaternarios. Entonces, naturales y terciarios tienen buena absorción en intestino, conjuntiva. La escopolamina puede absorberse a través de piel. Tenemos escopolamina en parches para el mareo por movimiento. Todo lo contrario de los cuaternarios, que nada más el 10 a 30% se van a absorber por vía oral. En la distribución lo propio, solamente los terciarios llegan al sistema nervioso central en un 10 al 30%. Perdón, 5 minutos más. Distribución. Terciarios atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Los terciarios son utilizados para el sistema nervioso central y para el ojo. Generalmente cuando queremos aplicarlo en ojo lo utilizamos en gotas oftálmicas. Cuando queremos su aplicación en el sistema nervioso central lo vamos a utilizar por vía sistémica. Cuaternarios no tienen efecto en el sistema nervioso central. En relación al metabolismo y excreción, la atropina se administra por vía parenteral, la atropina se administra por vía oral, la vida media es corta, 2 horas. La excreción renal en el 60%, el resto se va a metabolizar a través de una hidrólisis y conjugación. Escuchen esto, los efectos en el músculo ciliar y el iris se observan durante 72 horas. Quedamos aquí, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos vemos mañana a las 7:30.